endereza mi camino, Él aligera mis pasos, me hace correr. Tú me diste el escudo de la salvación, con tu mano derecha me sostienes. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. El Señor vive, bendita sea la roca, exaltado sea mi Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor. Él es el Dios que me protege, Él es el Dios que me libra de mis adversarios. Les doy la bienvenida a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, a esta nueva entrega de la Palabra de Dios. Hoy veremos la tentación en su parte séptima, la tentación como prueba. Y vamos a ver las diferencias entre tentación y prueba y para qué es la prueba. Primeramente, permítanme leer la palabra del Señor, luego orar y entramos en lo que nos compete. Dice la palabra del Señor: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido a dar a quienes lo aman. Santiago, capítulo 1, el verso 12, en la traducción Reina Valera contemporánea. También dice: amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 12. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, permítanos en este momento, a través de su palabra, encontrar esa dirección que necesitamos para nuestra vida, en saber diferenciar lo que estamos pasando y cómo debemos asumirlo y enfrentarlo. Lo necesitamos, lo requerimos, y esperamos que hoy el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos ponga en la línea que necesitamos. Por el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. La primera cosa es que no debemos confundir una tentación donde Satanás quiere destruirnos y una prueba con la que Dios quiere que maduremos, que nos superemos y seamos espiritualmente y ministerialmente mejores para ser usados con poder. Muchas personas confunden la tentación azuzada en nuestras concupiscencias o malos deseos con la prueba fundamentada para superación. Por ello, hoy trataremos este tema para poder diferenciar la una de la otra, de tal manera que estemos preparados para cada una de ellas. Definamos primeramente qué es prueba. Habíamos visto cuando empezamos esta serie de mensajes que la palabra tentación viene del hebreo mashaz y del griego perismos, que se traduce de dos formas principales, dependiendo de su propósito. La primera, poner dificultad a fin de incitar a infringir. La segunda, poner dificultad a fin de probar. La primera, poner dificultad a fin de incitar a infringir, hemos venido tratándola en toda esta serie de mensajes. Esta
es la que usa Satanás para tentarnos a que infringamos sus postulados y propósitos, los de Dios, y de esa manera hundirnos y terminemos mal. Pablo nos dice referente a esto, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos y maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 11. La segunda definición, la que trataremos hoy, poner dificultad a fin de probar, es la manera con que Dios prueba para que crezcamos, maduremos en la vida cristiana. Por eso es que Santiago dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, el verso 12. Por supuesto, la pregunta clave es, ¿cómo reconocer cuando es prueba y cuando es nuestra propia tendencia a ser usada por Satanás en una tentación? Veamos seguidamente algunas diferencias que nos ayudarán a identificarlas, de tal manera que nos demos cuenta qué es lo que estamos enfrentando y tomar las medidas pertinentes. Así es que vamos a ver las diferencias. Conocer las diferencias entre una tentación asusada en y por nuestros propios malos deseos y usada por Satanás, y una prueba planeada por Dios para que maduremos, crezcamos, es vital en nuestra vida de creyentes, pues hay una gran diferencia entre ser probados y ser tentados a hacer el mal. Y aunque para muchos pueda parecer lo mismo, la realidad no lo es. La una con la otra son totalmente distintas. Saberlas diferenciar para no equivocarnos, a fin de estar preparados para enfrentarlas, es lo que debemos aprender. Así que, veamos y conozcamos algunas de las principales diferencias entre la tentación como prueba y ser tentados a hacer el mal. Primera cosa, el origen. Aquí viene la primera diferencia. La tentación se origina en el corazón y plan de Satanás, ocupando nuestros propios malos deseos o necesidades no satisfechas. Por eso es que Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. En cambio, la prueba se origina en el corazón y plan de Dios, para que maduremos, crezcamos y seamos en sus manos instrumentos idóneos para su obra en la salvación de almas y la edificación de los convertidos para que sean sus discípulos. Por eso es que Santiago lo dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, el verso 3. Las pruebas de fe producen paciencia. Esto es perseverancia para hacernos madurar. Las tentaciones al mal son las ideas creadas por Satanás para hundirnos. Entonces, tenemos que diferenciar su origen, es decir, de dónde proviene. Por ello, Santiago tiene que poner claro este punto cuando manifiesta, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión o malos deseos. Santiago 1, verso 13. Vamos a la segunda. La primera es el origen, la segunda. Examen versus incitación. Tome en cuenta esto. La prueba es un examen para evidenciar nuestro desarrollo en la vida cristiana.
Por medio de las pruebas, Dios examina nuestra fe y crecimiento. Su propósito es de formar carácter, que aprendamos a tener mayor dependencia en el Espíritu Santo. Por tanto, las pruebas generarán paciencia, humildad y confianza en Dios. El propósito para que seamos completos y lleguemos a ser cabales, no yendo hacia atrás, sino hacia adelante. Santiago lo dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Santiago capítulo 1, he leído los versos 3 y 4. En cambio, la tentación al mal es la incitación, promoción, propaganda y seducción de parte de Satanás en nuestra mente con pensamientos, intenciones y acciones que culminen en pecado y muerte. Satanás, con la tentación al mal, nos incita a infringir los parámetros de Dios para satisfacer nuestros malos deseos y vayamos hacia abajo en una espiral descendente hasta la muerte. Por ello es que Pablo les dice a los creyentes de Corinto: me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 3. ¿Saben? Dios nos examina para llevarnos hacia arriba. Satanás nos incita a infringir para llevarnos hacia abajo. La tercera, las opciones. Ante una tentación al mal, tenemos la opción de huir. ¿Se acuerdan que vimos que hay que huir? Darle la espalda, evitarla o enfrentarla y resistirla con la armadura de Cristo y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así dijo Pablo escribiéndole a los Efesios: por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Efesios capítulo 6, verso 13. En cambio, la prueba necesariamente tenemos que pasarla. No hay opción. Ante la prueba es necesario aferrarnos a Dios, usar su palabra y por fe permanecer firmes, sabiendo en quién hemos depositado nuestra esperanza y que la victoria vendrá porque es del Señor y traerá grandes galardones. Así lo dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Así que pasar la prueba es inevitable, mandataria, es para crecer, subir, madurar, ser mejor. Pero en las tentaciones al mal, sí podemos buscar con fe la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo para huir, evitarlas, resistirlas y hasta hacerlo huir al diablo. Por eso es que Santiago dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. La cuarta son las causas. Tanto la tentación como la prueba tienen ciertas características parecidas y casi iguales: padecimiento, sufrimiento, aflicción y contrariedades. Pero lo que las ocasiona son causas diferentes. Cuando cedemos a las tentaciones al mal, estos malestares vienen como consecuencias de haber caído en el pecado. Veamos algunos ejemplos. Si por haberme embriagado tuve un accidente, o me robaron el dinero, el carro, o ahora estoy enfermo, o que por haber entrado en un negocio ilícito enfrento un juicio, sufrimiento o la cárcel, también si por estar en adulterio me enfrento a la pérdida de mi hogar, mis hijos, mi dinero, mi reputación, etc.
son consecuencias de haber caído en pecado. Por eso es que Pedro dirá, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Primera de Pedro 4:15. Así que, si estamos padeciendo, sufriendo por haber caído en un pecado, son consecuencias de haber caído en una tentación al mal. En la prueba también tenemos padecimientos, sufrimientos, aflicciones, contrariedades, enfermedades, pero se presentan sin que medien circunstancias de pecado. Se presentan cuando estamos viviendo, testificando, obedeciendo y siendo fieles a una vida cristiana. Por tanto, si por servir al Señor u obedecerle, sin causa de un pecado específico estamos sufriendo, padeciendo, enfrentando amenazas, despidos o parece que todo va mal, entonces es una prueba. La causa de estas aflicciones es por servir y obedecer a Cristo nuestro Señor. Es decir, son aflicciones que llegan al creyente porque ha decidido amar a Dios por sobre todo y con todo. Es por tener en el primer lugar a Dios. Es su prioridad. Y por esta causa se presentan estas circunstancias adversas. Así que, tranquilo, si está pasando por esto, sí es una prueba. Por eso Pedro dirá, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Primera de Pedro 4:16. Así que, cuando estamos bien con el Señor y nos vienen diversos sufrimientos, crisis, etc., sabemos que es una prueba. Como lo que pasó con Job. El autor de Hebreos lo dice así: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la perseverancia de Job y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5:11. A veces Dios nos prueba pidiéndonos hacer algo que no va con la lógica humana o no tiene sentido a nuestra razón. El ejemplo más claro es Abraham, el padre de la fe, cuando tiene que enfrentar la prueba de sacrificar a su hijo Isaac. No tenía sentido. Si Dios le había ofrecido darle una gran descendencia, y era por medio de quien se podía cumplir esta promesa, ¿cómo es que le pedía que lo sacrificara? Este es un caso de una prueba de obediencia, donde la fe se debe mover por encima de la razón y la lógica humana. La fe se sostiene en la confianza, el poder, amor y fidelidad de Dios. Hebreos lo dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, de quien se había dicho: en Isaac te serán benditas todas las naciones y te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, los versos del 17 al 19. Si sus sufrimientos son causados por pecar, no es una prueba, es el resultado, las consecuencias del pecado. Si sus sufrimientos son por obedecer y vivir en Cristo, entonces, con seguridad, está ante una prueba. Debe pasarla y ser perseverante, pues la victoria será grandiosa. Veamos una quinta: por los resultados. Como ya se habrá dado cuenta de los puntos anteriores, si pasamos la prueba, entonces esta trae victoria, gozo, madurez, formación de carácter, nivel espiritual más alto y bendiciones en muchos sentidos, sobre todo en el servicio a la obra del Señor. Pedro lo expresa de esta manera: para que la prueba de vuestra fe,
más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. El resultado de la prueba es victoria y trae consigo gozo y galardón de Dios. En cambio, caer en la tentación al mal trae como consecuencias derrota, tristeza, muerte temporal. Y si no hay arrepentimiento inmediato y se muere físicamente en ese estado, puede traer la muerte eterna. Por eso Pedro nos aconseja: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, los versos 8 y 9. Entonces, la tentación al mal, Satanás la planea para hacernos caer de la posición que tenemos con Dios, llevarnos hacia abajo, hacernos peor. Busca destruirnos, llevarnos a la muerte eterna, borrarnos de los planes de Dios. En cambio, en la prueba, Dios busca hacernos mejores y usarnos eficazmente en su obra. Tome nota. Ahora que ya conoce cómo diferenciar una prueba de una tentación al mal, entonces podrá darse cuenta si lo que está pasando, soportando, diga, con padecimientos, sufrimientos, aflicciones, contrariedades, etc., son por una prueba de Dios o por consecuencias del pecado. Muchas veces cometemos el error de pensar y hasta pregonar que estamos padeciendo y enfrentando situaciones porque Dios nos está probando, cuando sabemos que es el resultado de haber tomado la decisión de ceder a una tentación al mal, haber pecado. Ahora que sabe diferenciar, no cometa este error. No se victimice supuestamente de estar pasando una prueba, cuando sabe a ciencia cierta que es la consecuencia de haber pecado, por haber cedido una tentación al mal. Debemos de tener cuidado de usar excusas a nuestras consecuencias de pecado, aduciendo que estamos pasando por pruebas y tribulaciones. Por ello es que Pedro dijo: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios permite que se nos tiente para probarnos? Santiago lo dice así: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. He leído Santiago capítulo 1, el verso 12 de la traducción Reina Valera contemporánea. Quizá usted está pensando: ¿por qué probarnos permitiendo que Satanás nos tiente? Pregúntese: ¿cómo tomaría una prueba de alguien que manifiesta haber aprendido a nadar? ¿Lo haría con un papel y lápiz para saber teóricamente cuánto conoce sobre natación? ¿O lo llevaría a una piscina? ¿Sabe que Dios es muy práctico? La teoría no funciona con él. Por eso Santiago también nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Si usted se da cuenta, todo lo que Dios nos enseña es de forma práctica. Cuando en 1 Corintios capítulo 13 nos enseña del amor, nos da con aplicaciones prácticas y no retóricas literales. Así que, ¿cómo cree que nos probará para saber si hemos madurado o crecido en la vida cristiana? Si está pensando que es de una forma práctica, acertó, porque Dios lo hace así de una manera práctica. Por eso,
permite que Satanás nos tope en esa área que desea que pasemos la prueba. Tenga presente, Dios permite la prueba para que maduremos en las áreas que desea que crezcamos, pero no permitirá que Satanás nos tope y presione en lo que no va con la prueba. Por ello nos dice que permitirá que seamos tentados y topados, pero no más allá de lo que podamos resistir. Así dice Pablo en 1 Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. 1 Corintios 2:13. ¿Para qué nos toman pruebas en los estudios, en los concursos de méritos, en los permisos o licencias de manejo, etcétera? Para saber si estamos capacitados en la teoría y en la práctica. Dios nos prueba y para ello permite la tentación como una prueba práctica para que seamos mejores, útiles en sus manos y pueda usarnos y bendecirnos a un nivel superior. Por supuesto, ¿a quién le gustan las pruebas o los exámenes? A muy pocos. Casi todos queremos subir de nivel, ganar más, tener reconocimientos, etc., pero de una manera fácil y sin esfuerzo. De la misma manera, ¿a quién le gusta experimentar aflicciones en su vida? Enfrentarse a tener que pasar exámenes prácticos. Pero si queremos seguir escalando y ser mejores, tenemos que hacerlo o nos estancaremos. A veces bajaremos de nivel. Así que Dios permite las pruebas, dejando que el enemigo nos tope en aquella área que Él quiere que maduremos, porque esa es nuestra área en que Dios desea usarnos de mejor nivel. Por otro lado, tenga en cuenta esto, no nos probará sin antes habernos enseñado y capacitado. Por lo tanto, cuando nos prueba, Él sabe que podemos pasarla, porque Él mismo estará allí para animarnos, recordarnos e infundirnos aliento a través del Espíritu Santo. En último caso, si no aprobamos, al menos nos muestra una salida para que volvamos y recapacitemos a fin de aprobar la prueba en la próxima oportunidad. Pero tenga bien claro, todo aquello que busque seducirnos e introducirnos en lo que no va conforme a la palabra de Dios y nos lleva al mal, es tentación al mal, no prueba. Sin embargo, si está pasando por un proceso que le trae adversidad y confrontamiento a hacer lo que ya sabemos y hemos aprendido de Dios, sin que haya nada maligno por en medio, por el contrario, le lleva a acercarse más a Dios, a buscarle y depender de Él, entonces es una prueba. Dios nos prueba, permitiendo que de una manera práctica podamos enfrentarnos con aquello que necesitamos aprender a ser vencedores y que Satanás o el sistema operando por él nos ha estado vendiendo que somos incapaces o que debemos resignarnos a vivir así. Dios mostrará que es posible vencer y seguir adelante. En sí, la prueba de fe forma carácter e integridad en aquellas áreas que Dios quiere que superemos y lleguemos a ser acrisolados, como el oro y gigantes de la fe. En cambio, una tentación al mal da como fruto culpabilidad, descenso y muerte. ¿Para qué y cuándo somos probados? Primero veamos para qué somos probados. Dios no hace las cosas al azar, siempre tiene un propósito. Por eso, no debemos preguntarnos por qué, sino para qué. Dos propósitos presentan las escrituras de las pruebas. La primera,
lo que ya hemos venido anunciando, para formación de carácter, a fin de que seamos completos y cabales. Pablo nos dice que las tribulaciones Dios las pone para que formemos carácter aprobado a través de aprender a perseverar en la fe, y esto produce esperanza, es decir, ver el futuro con mayores opciones y propósitos en Dios. Pablo lo expresa así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia o paciencia, y la perseverancia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. He leído Romanos capítulo 5, los versos 3 y 4. Así que Dios permite que seamos probados para que pasemos la prueba de formación de nuestro carácter. Aprendamos a ser pacientes o perseverantes, de tal manera que lleguemos a ser cabales y completos. Santiago lo dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Santiago 1:2-5 de la Reina Valera revisada. Dios quiere que seamos completos y cabales. En algunas traducciones se dice perfectos y cabales, porque en la Biblia ser perfecto no es no cometer errores, pecados o no tener fallas, sino ser completos, maduros, alcanzar un propósito. La segunda es para sacar lo mejor de nosotros y podamos servirle. Para eso Dios nos prueba. Pedro dirá respecto a esto, el oro, aunque perecedero, sea crisol al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 7, he leído de la Nueva Versión Internacional. Al llevarnos a ser completos y cabales, Dios logra que aprendamos a sacar lo mejor de nosotros como creyentes, pues así como se purifica el oro, eliminando la escoria para que quede más puro y valioso, también las pruebas purifican nuestra vida y Dios saca lo precioso de nosotros para su servicio. Un caso de estos es el de Jeremías. Jeremías, siendo profeta, estaba inclinado a las personas, autoridades religiosas, etc., que a testificar de Dios, de su poder y hacer que la gente se acerque a Dios. Así que Dios le tomó la prueba. Y cuando Jeremías se quejó, le dice, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Palabra del Señor. Jeremías, capítulo 15, los versos 19 y 20 de la traducción Reina Valera contemporánea. Entonces, ¿ahora se da cuenta para qué somos probados? Para que Dios pueda formar nuestro carácter y llevarnos a un nivel más alto de fe, perseverancia y esperanza. También para sacar lo íntimo y valioso de nosotros, que Dios mismo nos ha dado, ya lo tenemos. Por tanto, requerimos y necesitamos ser examinados, confrontados, cambiar y vencer. Dios no nos prueba para desanimarnos o castigarnos. Jamás lo hace así. En cambio, Satanás, cuando nos tienta al mal, sí lo hace para desanimarnos, debilitarnos en nuestra fe y hundirnos en derrota. Recuerde, Dios nos somete a prueba para llevarnos hacia arriba, a la perfección con Él. Ahora, ¿cuándo somos probados? Generalmente
somos sometidos a prueba después de un gran momento o experiencia grandiosa con Él y su poder. También cuando vamos a ser llevados a un nivel más alto de nuestra fe. Entonces, Dios nos prueba para llevarnos a un nivel más alto o para enseñarnos a manejar experiencias grandiosas con Él sin enorgullecernos o vanagloriarnos. En algunas ocasiones, es Satanás quien pide a Dios que se le permita probarnos a ver si renegamos de Él, antes que Dios nos dé algo mejor en su obra, servicio y tipo de vida. Veamos algunos ejemplos. Job es el caso que en su momento más alto de fe, Satanás pide sea probado. La Biblia cuenta esta experiencia así. Y Satanás respondió a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de su mano has bendecido, y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende, por favor, tu mano y toca lo que tiene y verás que si no te maldice en tu misma cara. Job capítulo 1, los versos del 9 al 11. Usted ya conoce toda la prueba que pasó Job. Primero perdió sus bienes, luego su familia, inclusive el abandono de su esposa, su salud y ser acusado por sus propios amigos. Pero supo ser perseverante en la fe, paciente y esperando en su Creador. Esto le llevó a salir victorioso, y a pesar de todo lo que sufrió, Job salió victorioso a un nivel más alto de fe, esperanza y comodidad. Otro caso es el apóstol Pablo. Pablo pasa un momento extraordinario al ser llevado por Dios al mismo cielo, al paraíso, dice él. En su testimonio él dice así de sí mismo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. De aquel hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Segunda de Corintios capítulo 12, los versos del 2 al 5. Pablo ya había pasado momentos altos de su fe, viendo cómo Dios actuaba con poder a través de él. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en todas sus cartas. Ahora Dios le permite ver el cielo, el paraíso, pero es puesto a prueba al no ser sanado de lo que le aquejaba. Y dice él muy claro, a fin de que no se enorgulleciera. Por eso es que a reglón seguido de lo que leímos dice: y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 12, los versos del 7 al 9. ¿Se dio cuenta? Otro caso es Abraham. Es el caso en el que es probado en su fe. Su esposa estéril y ya anciana. Milagrosamente Dios cumple su promesa de darle descendencia por medio de un hijo, Isaac. Abraham estaba feliz. Se le había dicho que a través de Isaac serían cumplidas las promesas. Pero de pronto su fe es probada. Se le pide que lo sacrifique. Abraham pasó la prueba, pues superó su momento de dudas y sufrimiento con la fe.
perseverancia y certeza que Dios cumpliría su promesa. El autor de Hebreos entonces lo dijo así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, de quien se había dicho: en Isaac te serán descendencia. Y él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Hebreos 11, 17 a 19. Por supuesto, podríamos seguir hablando de Elías cuando se enfrentó a los 400 profetas de Baal y el poder de Dios mostrado en el monte Carmelo. Pero luego fue perseguido por Betsabé, la esposa del rey Acab. De Pedro, de Josué, de Caleb, de Jesús antes de ir al Calvario, etc. Todos somos probados. Así que, cuando esté pasando un momento alto de su fe en la vida cristiana, o vaya a recibir algo mejor de su ministerio o del trabajo en su obra, con toda seguridad va a ser probado en su fe. Pero usted ya está listo para esa prueba, pues ha experimentado y aprendido de Dios, su palabra escrita y del Espíritu Santo para lograrlo. Finalmente veamos un punto más. Todo creyente está capacitado para pasar las pruebas. Dice la Escritura: amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Primera de Pedro 4:12. Y echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vosotros en los hermanos por todo el mundo. Primera de Pedro 5, del 7 al 9. Así que no debe sorprendernos las pruebas, porque todo creyente es capacitado y entrenado con la palabra de Dios, sus experiencias con el Señor, así como abastecido con las armas y el poder para vencer. Porque tenemos en y con nosotros al Espíritu Santo para lograrlo. Pero sí debe quedar claro, es que toda prueba trae esfuerzo para soportarla y sufrimiento para pasarla. Es más, si nos enfocamos en su propósito y vemos como lo que es una prueba, la examinación práctica para subir en los peldaños de la madurez y el servicio a Dios, lo veremos con alegría. Entonces hasta podremos regocijarnos, gozarnos de pasarla, sabiendo que lo que nos espera es algo mejor y de más alto nivel. Por eso la Biblia dirá: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Santiago 1:2. Y Pablo nos abre los ojos a esta realidad cuando nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, verso 1 y los versos del 3 al 5. Así que Dios permite que Satanás nos tiente específicamente en ciertas áreas de nuestra vida cristiana de una manera práctica para que pasemos la prueba, maduremos y crezcamos. En una prueba, Satanás solo puede tocarnos en aquellas áreas en las que Dios le permite para probarnos. Concluyamos.
Debemos aprender a diferenciar entre una prueba y una tentación al mal, a fin de que sepamos darnos cuenta de estas dos realidades. También debemos estar listos a pasar la prueba, porque ella nos lleva a ser mejores, tener niveles más altos con Dios y su servicio. Ponga esto en su mente y corazón. Las pruebas nos llevan a ser mejores y nos permiten elevar la calidad de nuestra fe y nuestro amor a Dios. También nos llevan a aprender a dar respuestas sabias y valerosas a los desafíos y las acusaciones que Satanás, como nuestro adversario, lo está haciendo ante Dios y su pueblo santo. Cuando nos viene una prueba, no debemos enfocarnos en las circunstancias momentáneas y temporales de sufrimiento, persecución, malas noticias, etc. Más bien, enfocarnos en el resultado con Dios. Eso nos llevará a tener esperanza, esforzarnos en ser firmes y perseverantes. Y conforme vayamos pasando pruebas, iremos sobrellevándolas inclusive con gozo, aún en medio de las tribulaciones y tormentas que estemos enfrentando. Terminemos con el consejo del apóstol Pedro. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Primera de Pedro 4:12. Oremos. Gracias, Padre amantísimo. En realidad, a nadie le gusta pasar pruebas, exámenes, pero a todos nos gusta ir más arriba. Pero esa es la ley de la vida, tanto acá en la tierra como con usted en la vida espiritual. Señor, permítanos aprender a diferenciar y saber regocijarnos cuando sabemos que es una prueba. Usted, amigo, amiga mía, que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, usted no puede pasar pruebas, pero tampoco es salvo y salva. Tiene que venir al Señor. Y cuando venga el Señor sí va a tener pruebas, pero será cada vez mejor. Usted debe anhelar eso, ser mejor cada día. Y para eso tenemos que pasar la prueba, la examinación de parte de Dios para ponernos en un nivel superior. Gracias, Señor. Ahora en su nombre quedamos para seguir adelante en Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Nos veremos pronto en un nuevo mensaje. Que Dios les bendiga. Hasta entonces.